Elon Musk prometió $1.000 millones para fundar OpenAI. Puso solo el 4,5% de eso. Hoy, la demanda por dejar de ser sin fines de lucro. Pero antes de acusarla, existe un documento con su firma que nadie menciona. El 11 de diciembre de 2015, OpenAI se presentó con una misión escrita: investigación compartida abiertamente y avanzar la inteligencia digital sin la restricción de tener que generar retorno financiero. 10 años después, ninguna de esas dos frases describe la empresa. El nombre, en cambio, no ha cambiado. El anuncio venía con una cifra: $1.000 millones en donaciones comprometidas. No los puso Musk solo, los comprometieron Musk, Altman, Brockman, Thiel, Hoffman, Amazon Web Services, Infosys y Y Combinator. Fue un compromiso colectivo, y nunca se desembolsó entero. Conviene precisar qué prometía la palabra abierta en 2015. No era una licencia de software libre, era un método: publicar la investigación, compartir arquitectura, datos y resultados con quien quisiera leerlos. Y durante años se cumplió. Los informes de GPT-1, GPT-2 y GPT-3 describían cómo estaban construidos los modelos. El propio estatuto de 2018 ya anticipaba recortar publicaciones por seguridad. La cláusula existía. La pregunta es, ¿qué la activó después? Porque la palabra abierta dejó de describir el método años antes de que cambiara la estructura legal. A finales de 2017 llegó la primera fractura. OpenAI reconoció internamente que necesitaba capital y una estructura con ánimo de lucro. Musk estuvo de acuerdo con esa parte. Su desacuerdo fue sobre quién mandaba. Según los correos internos que la propia OpenAI publicó en 2024, exigió mayoría accionarial, control inicial del consejo y el puesto de director ejecutivo. Al no aceptarse, propuso absorber OpenAI dentro de Tesla. Estos documentos los publicó una de las partes del pleito, y así hay que leerlos, como la versión documentada de un bando. En febrero de 2018, Musk dejó el consejo. El motivo público fue conflicto de intereses con la inteligencia artificial de Tesla. No lo expulsaron y no se fue por principios. Se fue después de que rechazaran su propuesta de control. La cifra que casi nadie cita es otra. De aquellos $1.000 millones comprometidos, Musk aportó realmente menos de $45 millones entre 2016 y 2020. Su propia demanda reclama más de 44. Es alrededor del 4,5% de la promesa. La estructura que él pidió llegó igual, 13 meses después, sin él. 11 de marzo de 2019. Nace OpenAI LP, una entidad de beneficio limitado. La fórmula: los inversores podían ganar hasta 100 veces su aportación antes de que el excedente volviera a la matriz sin ánimo de lucro. Por cada 10 millones invertidos, hasta 1.000 millones de retorno. Se presentó como un techo. Léelo al revés y es una autorización. Ese tope se fue rebajando para inversores posteriores y quedó eliminado en la reestructuración de 2025. Duró 6 años. Nadie lo enterró con la misma solemnidad con la que lo anunció. Pocos meses después del cambio de estructura, llegó Microsoft con $1.000 millones. Acabó invirtiendo 13.800 millones en total. Tras la reestructuración, se quedó con el 27% de OpenAI Group PBC, una participación valorada en unos $135.000 millones, cerca de 10 veces lo invertido. La entidad creada para investigar sin la restricción de generar retorno financiero acababa de producir uno de los mejores retornos de la década. Y la apertura técnica ya llevaba tiempo muerta cuando eso ocurrió. Marzo de 2023. OpenAI publica el informe técnico de GPT-4. En la primera página hay un párrafo que funciona como acta de defunción. Dice que el informe no contiene detalles sobre la arquitectura, el tamaño del modelo, el hardware, el cómputo de entrenamiento ni la construcción del conjunto de datos. El motivo, declarado por escrito, el panorama competitivo. No es una filtración ni una sospecha, es la propia empresa explicando, en un documento firmado,
que deja de publicar lo que prometió publicar. 8 años antes, ese mismo tipo de documento era el producto. La cronología técnica es más dura que la legal. 2019, GPT-2 se publica por fases, alegando riesgo de uso indebido. 2023, GPT-4, sin arquitectura ni datos. Y hasta el 5 de agosto de 2025 no vuelve a liberar pesos abiertos, con GPT-OS 120B y 20B, bajo licencia Apache 2.0. Casi 6 años de silencio. El dato incómodo no es que nunca haya abierto nada, es el hueco, y que los modelos punteros siguen cerrados. Mientras ese hueco crecía, el fundador que se fue preparaba una demanda. 29 de febrero de 2024. Musk demanda en un tribunal estatal de California. En junio retira esa demanda. En agosto vuelve a demandar, ahora en el Tribunal Federal del Distrito Norte. Son 2 pleitos distintos, no uno. El que llegó a juicio es el federal. El 18 de mayo de 2026, un jurado asesor en Oakland tumbó todas las reclamaciones, en menos de 2 horas de deliberación. No juzgó si hubo traición a la misión, resolvió que el plazo de prescripción, 3 años, ya había vencido. Musk lo llamó un tecnicismo de calendario y anunció apelación. El certificado de defunción no lo firmó ningún juez, lo firmó una escritura. El 28 de octubre de 2025, el brazo operativo pasó a ser OpenAI Group PBC, una corporación de beneficio público valorada en $500 millones. La matriz sin ánimo de lucro sigue existiendo, rebautizada OpenAI Foundation, y conserva el control formal, pero se quedó con el 26% del capital. Empleados e inversores tienen el 47%, Microsoft el 27%. Ese es el reparto con el que abría este video, y explica por qué la demanda es lo de menos. Conviene ser preciso, porque la indignación fácil se equivoca de objetivo. OpenAI no dejó de ser una organización sin ánimo de lucro. Su fundación existe, controla el grupo y nombra al consejo. Lo que cambió es la proporción. Una entidad que iba a operar sin la presión del retorno financiero es hoy la propietaria minoritaria de una de las empresas más valiosas del planeta. La misión no fue derogada, fue diluida hasta el 26%. Y las cifras de daños de 134 o 150 mil millones que circulan son teorías de la parte demandante, no cantidades concedidas. Sobre la mesa no está Musk, está la promesa de 2015, una inteligencia artificial abierta, desarrollada sin la restricción de generar retorno financiero. Firmemos el diagnóstico. Publicaciones técnicas completas, cerradas desde 2023, por escrito. Pesos abiertos, casi 6 años de hueco, y solo en modelos secundarios. Estructura: la fundación al 26%, Microsoft al 27%. El monitor de signos vitales marca una línea plana. La IA abierta prometida en 2015, vivo o muerto. Cadáver. Lo que sobrevive lleva su nombre, pero ya no es ella. Una promesa puede morir por dentro y seguir facturando con su nombre intacto. Si esto te interesó, busca nuestro video sobre Kodak, que inventó la cámara digital y la enterró. Y si te gustan los datos, busca dinero en cifras. Suscríbete para la próxima disección.